Bien, veamos cómo es el procedimiento de ayuda al arranque. La ayuda al arranque la utilizaremos cuando, pues nuestra batería se haya descargado, bien por inactividad o bien por avería en el sistema de carga, y pues no tenga capacidad suficiente para arrancar el vehículo. En primer lugar, bajo ningún concepto usaremos la función de ayuda al arranque en baterías que estén sulfatadas o que estén averiadas, ya que la entrega de corriente que da el aparato es bastante grande y corremos riesgo de que nuestra batería tenga un cortocircuito o que dañe el aparato o el equipo eléctrico del automóvil. Tampoco procederemos a hacer la ayuda al arranque con la batería desconectada y conectada directamente las formas a las pinzas de la batería, ya que la presencia de la batería durante la ayuda al arranque es fundamental, puesto que actuará como un absorbedor de energía y absorberá los posibles picos de tensión que puedan producirse durante el arranque, que de otra forma podrían dañar de forma irreversible el equipo eléctrico y electrónico del automóvil o nuestro propio cargador. El procedimiento es muy sencillo, como hemos dicho antes. Con el cable de red desconectado procederemos a conectar nuestras pinzas. Nuestra pinza roja al doble positivo y nuestra pinza negra a un punto de chasis o masa que veamos que esté limpio y que esté alejado de la batería y de las líneas de combustible. Ahora ya sí podemos conectar nuestro cable de red. Es aconsejable, antes de comenzar el procedimiento de arranque, realizar una carga rápida de unos 10 o 15 minutos con idea de que la batería tenga algo de carga y ayude en el procedimiento. Para ello, aquí seleccionaremos la intensidad máxima y la velocidad máxima. Encenderemos nuestro cargador y lo dejaremos, como hemos dicho, durante unos 10 a 15 minutos. Una vez transcurrido el tiempo, bien, pues apagamos nuestro equipo y seleccionaremos nuestra ayuda al arranque. Encenderemos nuestro cargador y ahora procederemos a darle a la llave de arranque, a la llave de contacto. Seguiremos el ciclo que nos indica en la placa de características, es decir, 3 segundos de inicio y 20 segundos de descanso hasta un máximo de 5 ciclos. Si en estos 5 ciclos no hemos conseguido llegar al arranque, pues tendremos que dejar el vehículo reposar durante unos minutos y volver a realizar otra carga de otros 10 a 15 minutos e iniciar de nuevo el ciclo del arranque. No conviene insistir, puesto que podemos dañar tanto el equipo como el equipo eléctrico del automóvil. Una vez que hemos conseguido poner en marcha nuestro vehículo, bien, pues apagaremos el cargador, lo desconectaremos de la red y, como ya sabéis, desconectaremos nuestra pinza negativa y nuestra pinza positiva. Ahora ya pues procedería a comprobar que el sistema de carga del vehículo funciona correctamente, pero bueno, eso ya es otro tema. Y nada más, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, pues como siempre, dadle un like y no olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.